Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con la segunda etapa de esta clase, ¿sí? Y ahora es la hora ¿sí? de taller como dispositivo y como modalidad operativa, ¿sí? Quería destacar también que vamos a poner un poco de contexto histórico y teórico sobre los orígenes de la creación y sobre lo que por ahí se desestima un poco de esto que es tan valioso que es el taller. ¿Sí? Muy bien. Eh, bueno, como decíamos, vamos a hablar del taller, ¿sí? Pero taller como dispositivo en el sentido de herramienta, en el sentido de herramienta o estrategia estructurada, ¿sí? Que combina el arte y la técnica, ¿sí? Esto para guiar a un grupo hacia un objetivo común, promoviendo el aprendizaje colectivo a través de la práctica, como se decía, la interacción y la colaboración, ¿sí? Se basa en la idea de aprender haciendo y reúne a los participantes para resolver un problema, crear o lograr una meta compartida mediante un proceso activo e interactivo, ¿sí? Epa, perdonen, acá. Un taller, obviamente, que debe tener diferentes características, ¿sí? Algunas de ellas son la estructura interactiva, como decíamos anteriormente, que define un entorno de trabajo significativo y guiado para alcanzar resultados específicos, ¿sí? El aprendizaje colectivo, que se enfoca en el aprendizaje colaborativo, donde los participantes aprenden juntos, ¿sí? A través de la interacción, la discusión y el intercambio de experiencias. Otra característica interesante para compartir es la centralidad en la práctica, ¿sí? Pone en el centro, ¿sí? Como lo más importante, la experiencia práctica, ¿sí? Conectando el conocimiento previo con nuevas actividades y fomentando la aplicación de lo aprendido en situaciones concretas, ¿sí? Otra característica puede ser la participación activa, que acá es importante la participación, ¿sí? Entonces ¿sí? Se requiere que los participantes se involucren activamente en este proceso, ¿sí? Aportando sus propias experiencias y perspectivas. Otra característica es la resolución de problemas y creación, que sirve para resolver problemas específicos, desarrollar proyectos o alcanzar objetivos compartidos, como la creación de un producto, un software, ¿sí? O una visión alineada para un equipo. Y el último que figura acá, que podemos mencionar, es la vinculación y cooperación, ¿sí? Acá se crea un espacio para establecer lazos, fomentar el intercambio y promover la cooperación entre los miembros del grupo, ¿sí? Continuamos un poco más y acá podemos ver a los talleres como modalidad operativa, ¿sí? Acá es importante que destaquemos, ¿sí? Que aclaremos que se tomó de uno de los textos, ¿sí? Una experiencia práctica eh, que van a leerlo, ¿sí? Se tomó de ahí porque aplica, lo teórico aplica a esta experiencia, ¿sí? De un aula taller. Entonces nos pareció interesante para compartirlo también, ¿sí? Bueno, la implementación del aula taller en términos de la práctica, siempre hablando de la práctica docente, lleva implícito el preguntarse y repreguntarse, ¿sí? En torno a su lugar en la escena educativa en vinculación con los otros, con la intención de promover en ellos la capacidad de autonomía, ¿sí?
para la resolución de problemas en forma creativa y la responsabilidad, ¿sí? Eh, la responsabilidad en cuanto a la forma de operar las diferentes o diversas situaciones, ¿sí? Las que se valdrán para trasladarlas a todas las facetas de la vida. Entonces, recapacitar en torno al aula taller invita a amarrar determinados conceptos que pueden considerarse centrales en línea a la pedagogía de oportunidades. Los mismos remiten a la ligación entre aula-taller y el aprendizaje teórico-práctico y aula-taller y la participación, ¿sí? Con referencia a la vinculación entre aula-taller y el aprendizaje teórico-práctico, podemos señalar que todo taller define un evento y una metodología pedagógica, ¿sí? Siempre orientada a la acción teórico-práctica. ¿Sí? Como ámbito educativo, ¿sí? Conecta el conocimiento con la experiencia, más que con la explicación, ¿sí? Es más la práctica que es la que enseña y conecta que la teoría, digamos, ¿sí? Eh, bueno, todo esto se sustenta en un proyecto que, dada su particularidad, remite a la idea de que la acción práctica no significa un abandono de la teoría, ¿sí? Dado que teoría y práctica se constituyen en dos polos en permanente y mutua relación, ¿sí? De este modo, es factible superar esta brecha teoría-praxis y salvar la distancia que usualmente ha existido entre el conocimiento científico y el saber experiencial. Entonces, decimos que la lógica del aula-taller habilita a pensar juntos y aprender originales desafíos ante nuevas situaciones en las que todos están incluidos, ¿sí? Eh, ¿Sí? Bueno, en síntesis, lo que podemos decir es que el aula taller define una metodología participativa que contribuye el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Como tal, asume una estructura pedagógica singular en sí misma. Entonces, podemos advertir, ¿sí?, que el aula taller a menudo es reducida erróneamente a una experiencia, ¿sí?, a partir y desde el cual el resultado se trasluce en la elaboración de productos, ¿sí? Prescindiendo esta perspectiva, la valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? En contraposición a esto, entendemos que el proceso educativo que se despliega en el aula taller, ¿sí?, tiende a lograr una formación integral de los alumnos, posibilita el desarrollo de actitudes, y actitudes pueden ser estas como críticas, reflexivas, participativas, solidarias, protagónicas, entre otras, ¿sí? En este proceso, el docente asume un rol de coordinador que genera un clima favorecedor, ¿sí?, Eh, en cuanto a los vínculos, impulsa estos procesos de participación grupal y obviamente colaborativos. Bueno, en este caso queremos darle un poquito de contexto histórico al surgimiento de ¿no?, de esta técnica, ¿sí?, que se utiliza, o este dispositivo. Entonces decimos que la modalidad de taller también está atravesada por elementos de la escuela constructivista, ¿sí?, en cuanto ella pretende plantear el aprendizaje como proceso de elaboración a partir de problemas antes que como transmisión de conocimientos.
¿sí? Nacida a fines de la década del 70 y comienzo de los 80. La escuela constructivista emerge de perspectivas alternativas de formación pedagógica que parten de marcos teóricos, ¿sí? Metodológicos, de corte cualitativo. ¿Sí? La denominada perspectiva constructivista aparecerá sustentada en cierta concepción particular acerca del conocimiento y en cuanto a su concepción del proceso que realizan los sujetos en la aproximación y desarrollo de los saberes. ¿Sí? Entonces decimos que la línea constructivista se instala en la formación docente en nuestro país más o menos a partir de la década de los 80 y se caracteriza por una fuerte influencia de la psicología. Esta tendencia, desde los comienzos de su implementación hasta la actualidad, observa variaciones significativas en relación a los pilares teóricos que sirven de fundamento. ¿Sí? Y como venimos dando este contexto histórico, se diferencian dos etapas. ¿Sí? La primera se sustenta sobre todo eh, en la psicología de Piaget, ¿sí? Los primeros años más que nada de la década, ¿sí? Se sustenta en esta psicología, en la de Jean Piaget. Bueno, esto se extiende a la práctica educativa, ¿sí? En estas décadas, en esta primera etapa, digamos, de la década. Desde la base sostiene que el sujeto organiza la realidad gracias a la posibilidad de realizar operaciones mentales, ¿sí? De nivel creciente, de creciente complejidad, y transformando al universo en operable y susceptible de ser racionalizado. ¿Sí? Desde esta perspectiva se concibe la función de la educación, ¿sí? Como aquella que consiste en favorecer los primeros procesos constructivos de los sujetos en la etapa de aprender, ¿sí? En la primera etapa de aprender. La segunda etapa, ¿sí? Que comienza a implementarse poco antes de la presente década, a partir del reconocimiento de algunas de las limitaciones de sustentar la práctica pedagógica en una sola perspectiva teórica. Amplía su fundamentación, ¿sí? Con la inclusión de otras perspectivas como la teoría de la asimilación y la teoría sociocultural de Vygotsky. Y es la denominación socioconstructiva. Bueno, podemos decir que la ampliación del marco teórico referencial de esta línea pedagógica contribuye a resignificar la importancia del contenido. Esto, ¿sí? Es de los objetos de conocimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje y a atribuir al docente su perfil como facilitador. Y dado que su función ya no es solo la creación de conocimientos, ¿sí? Como se sostenía en la etapa anterior, sino que debe orientar y guiar esta actividad con el fin de que la construcción del alumno se acerque en forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos como saberes culturales y no solo las nociones operatorias. ¿Sí? Y para ir finalizando esta etapa del constructivismo, decimos que también posee dos lineamientos respecto al perfil del docente, ¿sí? Que es muy interesante mencionar, ¿sí? En la primera etapa, el constructivismo psicogenético se manifestó en los contextos de formación docente, marcando el carácter no intervencionista del educador, ¿sí? Al igual que el docente, el formador pierde su función de coordinador para pasar a ser mero moderador, facilitador, orientador. La formación docente consiste en la vivencia de experiencias semejantes a las que se provocarán en el alumno, en la escuela,
¿sí? Entonces se trata que reprenda el objeto a enseñar recurriendo el mismo camino que habría de recorrer el alumno, ¿sí? Asegurando la coherencia entre los principios constructivistas y la formación. Bueno, y para ir finalizando esta etapa, ¿sí? Entonces, de modo la relación entre la experiencia de formación y la práctica docente es de transferencia de una práctica a otra, ¿sí? Se parte de la experiencia práctica que luego se analiza a la luz de la teoría, ¿sí? La cual participa eh, y anticipa nuevas experiencias, ¿sí? Vamos avanzando un poquito más, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos la tendencia teórico-reflexiva, que es simplemente eh, la que consideramos que emerge en nuestro país durante los últimos años de la década de los 80, más precisamente, ¿sí? A partir de la llegada de la democracia. Y acá dice que creen que esta tendencia marca significativamente algunos de los procesos de formación docente que actualmente siguen vigentes, ¿sí? Esta tendencia obtiene la denominación crítico-reflexiva en alusión a su implicancia especulativa en pos de innovaciones, modificaciones o transformaciones a través de la práctica educativa. Acá no sé si se puede ver el título, sí, pero bueno, acá menciona tres perspectivas eh, de esta teoría crítica reflexiva, ¿sí? La primera podemos decir que observa como principio nuclear o central la conjunción de investigación-acción, ¿sí? Que aparece incluida en los nuevos conceptos de desarrollo profesional que tienen lugar en la actualidad, ¿sí? Y acá se puede entender a esto cuando decimos, por ejemplo, los profesores como investigadores en la acción, ¿sí? De ella se pretende instalar la articulación entre la práctica de coordinación en simultáneo con el desarrollo a la investigación, como modo de reformular posteriormente nuestro diseño, así como estrategias de implementación, ¿sí? Es lo que pretenden con la implementación del taller. Como segunda perspectiva, se considera la reflexión acerca de las prácticas colectivas, ¿sí? Desarrolladas durante los procesos de formación y utiliza el grupo como dispositivo central. ¿Sí? En este sentido, integramos al rol del coordinador la perspectiva que utiliza González Cúberes junto a la obra de Enrique Pichon Rivière en el campo de la psicología social. Y en la tercera perspectiva, que además de considerar la dimensión geonociológica, ¿sí? De los procesos formativos, reconoce la dimensión política de los actos educativos, ¿sí? Desde un propósito de emancipación y se propone un proceso de formación que apunta a la constitución de profesores como prácticos reflexivos, ¿sí? Seguimos un poquito más, que estamos llegando, me parece que al final. Entonces podemos decir que queda abierto este análisis, ¿sí? En relación a los ejes metodológicos y a la construcción del esquema conceptual referencial y operativo, ¿sí? Muy particular y específico de la psicología social, ¿sí? Utilizado por nosotros, ¿no? A modo de conclusión, aportamos la siguiente reflexión para seguir pensando, ¿sí? Lo que denominamos taller no encuentra su definición en los ejes técnicos o metodológicos, ¿sí? Sino que la cuestión en la que se halla su especificidad es en una dimensión de modalidad operativa, ser un modo de aprender flexible y ajustable
a los fines de un grupo determinado. ¿Sí? Entonces, hay una pregunta que quiero dejar para que les deje resonando, ¿sí? A modo de conclusión, ¿sí? Por lo expuesto, por todo lo que fuimos mencionando, ¿sí? La dinámica de aprendizaje del aula-taller conlleva a que los alumnos se transformen en sujetos activos de su propia experiencia, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos cuando mencionamos la reflexión o la expresión? ¿Sí? Sujetos activos de su propia experiencia. Y bueno, vamos a citar a Beatriz Greco, que nos dice que la responsabilidad del docente no es cumplir con un mandato, ¿sí? Sino es transmitir, pero habilitando a los otros. Y desde aquí es posible pensar a los alumnos como sujetos activos de su propia experiencia. ¿Sí? Toda vez que el docente dispone de espacios en los cuales los mismos pueden implicarse de forma tal que logran interesarse por hipotetizar, investigar, confrontar, ¿sí? Respecto de diversas situaciones que les resultan atrayentes y que conllevan a la construcción del conocimiento. ¿Sí? De este modo, el docente coordinador permite a cada uno de los integrantes del grupo no solo enriquecer la mirada, ¿sí? Sobre la realidad que los rodea, sino también facilita la exploración, el descubrimiento y la creación de nuevas respuestas. Con esto finalizamos la clase de taller. No se olviden que tenemos la clase sincrónica, ¿sí? Dentro de poco, que les voy a dejar el link de ingreso en la pestaña de sincrónico, y cualquier consulta o duda, no se olviden de ir a los foros, ¿sí? Así que nos vemos la próxima.